Hola, bienvenidos al podcast de Comunidad Nexo. Soy Rebe y este es el podcast número 3. Me acompaña Diego. Hola, Ida, ¿todo bien? Todo bien, amigo. Gracias a Dios. Y gracias a la gente que ha visto los otros podcasts y que nos sigue. Hoy vamos a continuar con una serie que venimos hablando acerca del nexo de Jesús. Y hoy queremos ver a Jesús como nuestro maestro. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces, amigo, recapitulemos un poquitito, tal vez, sobre lo que hemos aprendido las semanas anteriores, tanto en la comunidad, ¿verdad? O en las reuniones generales, así también como en el podcast. Sí, buenísimo. Sí, esta primera serie ha sido enfocado en el Evangelio y usamos este título del Nexo justamente para enfatizar en Jesús como el Nexo. La primera enseñanza que tuvimos hace un par de semanas ya con José Pablo enfocaba en el carácter de Dios, la capacidad de Dios, el posicionamiento de Dios y el contraste tan grande que hay con el hombre, ¿verdad? Y el ser humano en su condición de pecado y en la naturaleza caída que nos distingue, ¿verdad? Y José Pablo hizo un buen trabajo con el sentido como de explicarnos lo distante que está uno del otro. Entonces, ese primer día fue mucho de ver el carácter en dos sentidos, por cierto, uno como Dios Padre y uno como Dios Santo, ¿verdad? Como dos atributos de Dios, de los muchos que le describen, que le caracterizan, pero estos dos y contrastados con la carencia del hombre, con el pecado del hombre y la separación del hombre, que no solo en el sentido del que no ha tenido una profesión de fe o el no creyente que hemos llamado, sino aún para el creyente, sobre todo porque hemos querido presentar el tema del Evangelio no solo como con el sentido del mensaje para ser salvo, sino el mensaje sí para ser salvo y sí para tener una esperanza plena en Cristo, pero también para que sea parte de nuestra vida, o sea, el Evangelio cotidiano, la vida del creyente en ese sentido. Esa fue la primera semana. Después tuvimos un podcast que enfatizamos mucho en el tema de esta tendencia que hay de ver el Evangelio y ver a Jesús como Salvador. Y nada más, y no tal vez enfocarnos también en la necesidad de ver a Jesús como nuestro Señor, que hablábamos de que implica que haya una aceptación o una sumisión voluntaria al señorío de Cristo, que eso también tiene que ver con el tema de reconocer su autoridad, reconocer su enseñanza, reconocer su modelo y no solo ver el Evangelio como un ticket al cielo, como una cosa separado del vínculo y la relación tan rica que nos está ofreciendo Jesús. Y por último, bueno, este fin de semana que pasó, estuvimos enfocados en la celebración que tuvimos, en nuestra segunda celebración, estuvimos enfocados en Jesús. ¿Qué es lo que viene a ser Jesús como ese nexo que viene a vincular entonces finalmente este tema de Dios todopoderoso, totalmente separado, santo y perfecto, y cómo Jesús viene a ser el intermediario, a ser el punto medio, a ser el punto que conecta, ¿verdad? El nexo. Y bueno, yo me enfoqué mucho en esta enseñanza en ver dos características de Jesús, otra vez como de tantas que podíamos ver, o un enfoque específico, que fue el Jesús Hijo de Dios, que de hecho hablábamos que es su título preferido. De todo lo que Jesús podía haber dicho de sí mismo presentándose a hablar con otros, él dice: yo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios, y lo repite, ¿verdad? Insiste en esto. Y de la mano con eso también vimos un pasaje también en Juan 14:6 donde Jesús además dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y bueno, en la exposición vimos cada uno en detalle qué implicaciones tiene para nosotros, pero sobre todo el tema de que este Dios santo y todopoderoso quiere reconectarse, quiere rescatar, quiere redimir a la creación que hay caída. Entonces es la imagen, es la narración de un Padre bueno, lleno de gracia y lleno de misericordia, que nos envía a su Hijo para modelarnos cómo vivir, cómo debió haber sido la humanidad siempre y cómo podemos nosotros a través de Jesús acceder a esa paternidad, digamos, de Dios, ¿verdad? Entonces enfatizamos mucho en la necesidad de nosotros reconectarnos con el Creador, reconectarnos con el Padre, y cómo Jesús viene a cumplir eso. Jesús viene a modelarnos la vida del Hijo y a través de su vida, su sacrificio, su muerte, su resurrección, nos ofrece a nosotros la oportunidad de tener esa relación con el Padre, una relación que tanto necesitamos, ¿verdad?
Exacto. Entonces son como los tres momentos en esta serie en los que hemos enfocado el tema del Evangelio. Exacto. Y bueno, justamente esto que hablabas, ¿verdad? De que Jesús nos abre como ese camino y nos modela también como hijo. Eh, También Jesús es el rabí, el maestro, El ¿verdad? gran rabí, sí. Ajá, que nos llama a ser discípulos y que también nos está haciendo, nos está pidiendo también que seamos discípulos de Él, ¿verdad? En medio de esta conexión con el Padre. Entonces queríamos hablar justamente de esto y para esto quiero leer el pasaje con el cual nos vamos a basar para hablar sobre esto. Está en Juan 14:25 y quiero leerlo. Quiero leer solamente como un pedacito para que podamos como ir conversando, ¿verdad? Sobre esto. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ajá. No sé, a mí me surgen muchas preguntas. Una de las preguntas que sé que pueden surgir es si ya dimos este primer paso, ¿verdad? Después de reconocer a Jesús como nuestro Señor, ¿verdad? Y entendiendo que no solamente debo ser un creyente, sino que también un discípulo. eh, y en base a este versículo, ¿cuál crees que sería entonces esos primeros pasos que deberíamos dar para atender a este llamado de Jesús? Sí. Bueno, este pasaje es muy interesante porque, bueno, de hecho la Biblia le pone el título del precio Del de ser un discípulo. discípulo o un Ajá, sí. discipulado, ¿verdad? Sí. Y en parte, bueno, el título, recuerden que los títulos no es algo inspirado, pero Ujú, en parte refiere un poco a eso, como el costo ujú, o las implicaciones, diría yo también, ujú, de lo que significa seguir y creer. ujú, Y hablando un poquito del contexto, estamos en un punto en el que Jesús ya lo seguían grandes multitudes. Ya Jesús ujú, no está en torno a unos cuantos y a unos cientos, sino que ya hay miles. Y de hecho en esos miles hay un montón de iniciativas y un montón de intenciones. Quiero acercarme a Jesús para que haga una sanidad, para que haga el otro, porque tengo incertidumbre, porque tengo preguntas. Era la realidad ujú, de Jesús relacionándose con los judíos de su tiempo. O sea, había mucha conmoción, digamos, ujú, particularmente en este momento. Los discípulos, o sea, los que ya venían siguiendo a Jesús por algún tiempo, ya habían creído, estaban dentro de esa multitud y yo creo que también estaban en la lucha de poder comprender a cabalidad ese mensaje de Jesús y qué implicaciones tenía, ujú. recordando que ellos no lo sabían todo, ¿verdad? Nosotros tenemos toda la historia completa, pero ellos que están ahí con Jesús Sí. no lo tienen completo. Y Jesús aquí también, la otra cosa que es importante es, está mucho más cerca a la cruz que del inicio de su ministerio. Entonces, este texto es interesante porque habla un poco tal vez de la expectativa, no sé si es la mejor palabra, pero sí como lo que deberíamos anticipar cuando Ujú, seguimos a Jesús. Y es curioso porque él lo está diciendo antes de la cruz, que probablemente sea su trago más amargo, ujú, más complejo tal vez en el sentido de lo que implicaba para él ofrecer ese ujú, sacrificio ujú, que él ofrece. Entonces, este pasaje, bueno, da por lo menos tres puntos altos de lo que toma de nosotros seguir a Jesús, o lo que Él espera que nosotros entendamos que implica para nosotros seguir a Jesús. Siguiendo con la ujú. idea esta que hemos venido hablando, ¿verdad? Como no solo ver el Evangelio como el tiquete al cielo, sino verlo como el tiquete para un nuevo estilo de vida. Exacto, Algo que sí. me revincula con el Ujú, Padre y que además tenemos el modelo del Hijo perfecto para ujú, imitarle a Él. ujú, Entonces, el pasaje hay que verlo como Jesús desde su postura rabínica, Él es el gran maestro, está enseñando a sus discípulos y aquí les está diciendo, esto necesita ser prioridad para ustedes, ujú, esto necesita ponerle mucha atención, esto necesitan realmente hacerle énfasis para que no solo digan seguirme o creerme, sino ujú, para que sus vidas en efecto estén conectadas con Él, ¿verdad? No ujú. solo como en el sentido de, Sí. si yo le sigo. ¿Qué implica entonces lo que el pasaje nos está diciendo? ¿Verdad? Porque el pasaje nos está diciendo, bueno, en esta versión dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor. Hay otras versiones que dicen, si no aborrece a su padre y a su madre, ¿verdad? Que es una palabra como muy Todavía fuerte, más fuerte. ¿verdad? Sí. Sí. Entonces,
¿Qué implica entonces este primer, digamos, este primer paso que Jesús nos está dando en este versículo digamos, este primer llamado que nos está haciendo? Sí, esta idea del que no sacrifica el amor, Ajá. que como dices en otras versiones, la expresión es todavía más fuerte, ¿verdad? Como Fuerte para más, nuestro idioma, ¿verdad? sí. Ujú, Esa idea de sacrificar el amor en otra forma de verlo, es una manera en la que Jesús está diciendo, el que no me ama a mí primero, ujú, no puede ser mi discípulo. Y bueno, y puede sonar doblemente complejo por decir así, Dios pidiendo que le amemos primero a Él, puede sonar como hasta egocéntrico, puede ser ujú. demasiado demandante, pero sobre todo por el hecho que habla de padre y madre, o sea, los vínculos de familia Sí, los vínculos más más fuertes. fuertes. Ajá. Diga, padre, madre, esposa, hijos y sus Ujú, hermanos y sus hermanas. Él está yendo al vínculo y al círculo más íntimo que cualquiera de nosotros tiene. Lo que está diciendo es, si no me amas primero a mí, ujú, no puedes ser mi discípulo, o sea, no puedes seguirme, no puedes ser un pupilo, no puedes ser un estudiante mío. Y enfatiza en eso, en priorizar el amor a Dios antes que cualquier otra cosa. Que es interesante porque además retoma el famoso Shema, que era este versículo emblemático y sumamente, digamos, relevante para los judíos, donde decía, ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y es interesante porque Él nos está diciendo que dejemos de amar a nuestros seres cercanos, a nuestra familia. ujú. No es eso lo que está No. diciendo. Lo que está diciendo es prioriza tu amor a Dios y después lo que corresponda. Ujú, Entonces yo creo que hay que verlo más bien desde el sentido práctico y es, nadie que quiera pretender o que pretenda amar a su ujú, familia de una forma correcta, de una forma profunda, con un vínculo y con un compromiso significativo, va a hacerlo a partir de su propio sentido de amar y de ujú, su propio esfuerzo, ¿verdad? Entonces ujú, creo que algo que tenemos que obligarnos a pensar es, si Él nos está pidiendo que lo amemos a Él, en un sentido sabe que si le amamos primero a Él, amar a los demás va a ser mucho mejor. O sea, nuestro ofrecimiento de amar a los ujú, demás va a ser mejor. Le está diciendo, ujú, vengan a mí, ámenme a mí primero, yo ya les amo. De hecho, ujú, nosotros, de hecho, en Juan, ¿verdad? Habla de eso. Primera Juan dice que en eso consiste el amor, no que ustedes me hayan amado a mí, sino que yo los amé primero. Entonces, teniendo eso en cuenta, el principio aquí es prioricen fijar su vista en mí, prioricen seguirme a mí, prioricen ujú, amarme a mí. Porque a partir de ese amor que podemos retribuir a Él, que ya Él nos dio, también somos formados, somos enseñados para entonces dar y compartir ese amor a los demás. Entonces, ujú, otra forma de decirlo es, lo más que yo amo a Dios, yo creo que Dios me capacita y me enseña cómo amar a mis hijos, ujú. ¿verdad? Creo que hay gente que tal vez en algún momento o lo ha entendido o se ha mal enseñado en el sentido de que Exacto. despreciemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Ujú, Y ujú, sabemos, otra vez, como teniendo la congruencia del mensaje de Cristo, sabemos que ujú, esto está lejos de la ujú, verdad. Lo que está diciendo es, ujú. vengan, amen a mí y yo les voy a enseñar cómo amar a su Exacto, familia. exacto. Y el pasaje sigue, eh, pues bastante fuerte también. Ujú. El pasaje sigue en el versículo 27 dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Al final casi que dice, no califica, ¿verdad? Sí, No entra en, ¿verdad? Y entonces me gusta, a mí siempre me gustan las palabras de Jesús porque algo que comentamos mucho en el grupo es que Jesús nunca deja cabos sueltos. mm, ¿Verdad? Siempre es muy claro y creo que Jesús está siendo muy claro aquí en decir, ok, carguen su cruz porque este es un requisito, cargar la cruz y seguirlo. Pero, eh, ¿qué interpretación tal vez clara le podemos dar a cargar la cruz? sí, ¿Verdad? que es durísimo Sí, entendiendo por dónde debió pasar Jesús. exacto. Cuando Jesús dice esto, pues no ha muerto, No, no no ha sa- pasado por la ajá, y cruz. ellos no saben cómo va a morir. Ajá. Exactamente, y eso es Ujú, una parte importante de notar, es ellos no saben cómo Jesús va a morir, ujú, pero sí saben el concepto de la cruz en el sentido de que sabían que era una forma en la que los romanos ajá. solían demostrar su poder, sobre todo Ujú, como una modo de condena para... Sobre todo la cruz se usaba como el método de muerte más fuerte y se solía exhibir a la gente, sobre todo los revolucionarios y sobre todo ujú, la gente que tenía un impacto o una influencia sobre la población, porque
porque obviamente era una manera de mantener con miedo, ¿verdad? Entonces, si la gente que está en el poder podía exhibir cómo torturaban y mataban a una persona, eso hacía que todo el mundo se mantuviera como en Ujú, su círculo. Entonces, los discípulos sí saben eso, pero no saben que Jesús va a morir en una cruz de la ujú, manera en que lo hizo. Entonces, una de las cosas que debemos entender con el tema de la cruz, eh, sobre todo entendiendo cómo después Jesús te está diciendo, sígueme, y se está diciendo, toma tu cruz, está diciendo, de hecho, toma tu cruz y sígueme. Entonces, hay varias formas en las que yo he entendido, y bueno, me han enseñado también este pasaje con el tiempo, y uno tiene que ver con eh, la vida o la experiencia de la vida es compleja y acarrea sufrimientos. Entonces, algo que creo que debemos entender es, tanto para el creyente como para el no creyente, el sufrimiento es una realidad. ujú. No es como que uno sufre Exacto. más o sufre menos, no, sufren. Ujú, La ujú, experiencia humana incorpora eso como algo que no puedes quitar, ujú, ¿verdad? Muchas veces la cruz podemos entenderla como esa serie de sufrimientos o esa serie de circunstancias con las que yo no necesariamente puedo quitar o evadir de mi vida. Es algo que necesito tomar, ¿verdad? Uno de mis ujú, mentores me enseñaba, ¿verdad? La cruz es aquello que Jesús no podía no hacer ujú, o evitar o decir, no, yo no voy a hacer esto. Era algo que Jesús asumió ujú, en un sentido muy, bueno, en el sentido sacrificial en el que lo hizo. ujú, Por la otra cosa que es muy importante notar de Tome su cruz es que todo es una cuestión voluntaria. ujú. Entonces, no es este sentido de martirizarse, Ajá, eso es, pensaba ahora. es un sentido Ujú, voluntario, y de hecho Jesús tiene una expresión que me encanta que dice, a mí nadie me quita la vida, sino que ujú, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Lo que está diciendo es que yo ujú, hago esto en mi voluntad. O sea, mi voluntad ujú, es hacer esto. ujú, Lo hago con deseo. Mi voluntad está puesta en esto. Yo creo que lo que Jesús está diciendo es, seguirme a mí tiene un costo alto. ujú, Tómalo, llévalo con las cosas de tu vida que son difíciles de cargar, con las ujú, circunstancias de tu vida, sea cual sea, que puedas asumir y tomar voluntariamente ese camino. El ujú, camino de la cruz, el camino de seguir a Jesús, el camino ujú, de ser un discípulo, no es fácil, pero es el más virtuoso. ujú, O sea, eh, cualquier cosa podría ser más fácil que eso, ujú, pero no vale la pena ni tampoco hay virtud en eso. Nada que sea fácil atribuye virtud, pero el ujú, perseguir, el insistir, el ser un discípulo y estar cerca de Jesús busca virtud, ¿verdad? ujú, En todo lo bueno, en eso pensar, ¿verdad? ujú, En todo lo digno de honra, en eso pensar. Todo lo que está diciendo es, vive una vida llena de virtud, asume voluntariamente aquellas cosas de tu vida que son sufrimientos, que son difíciles, pero asúmelo y corre conmigo, sigue conmigo, ujú, ¿verdad? Entonces, esa es una ujú, manera en la que podemos ver la cruz. Y la otra, pues obviamente que está ahí como por implicación, es que implica una autonegación. ujú, De hecho, va de la mano, ¿verdad? La autonegación es en el sentido de que aunque yo tengo una serie de cosas que me gustaría hacer o vivir o experimentar, lo que sea, ujú, eh, todavía yo quiero someter mi voluntad a la voluntad de Él. ujú, Voluntariamente, otra vez. Esa es la otra cosa que es importante también de notar. Esta enseñanza de Jesús no era obligando a nadie a creer o no ujú, creer o hacer o no hacer. Es una invitación. ujú, Como cuando alguien te invita a cenar, puedes decir sí o puedes decir no. Y el ujú. Evangelio tiene este carácter de invitación Sí. amorosa, afectiva. Ujú, Te está diciendo, ujú, mira todo lo que mi Padre te está ofreciendo. ujú, Ven conmigo, sé como yo, pero recuerda que hay un costo. No ujú, porque te lo está cobrando, sino porque está diciendo, yo quiero que entiendas lo que implica ujú. seguirme, lo que implica esta vida de virtud, ¿verdad? Sí. Y nuevamente, nuevamente esto que te decía, ¿verdad? Jesús no deja como cabos sueltos de decir, voy a decir esto, pero que no suene muy duro, pero que Ajá, no suene, ¿verdad? Como muy, sí. voy a decirlo como por este lado para que se entienda más o menos, sino que Él es claro en lo que implica, ¿verdad? Pero también, como decías, con ese tono de invitación que me parece muy bonito, porque, ¿verdad? Porque podríamos ver esto con mucha demanda, pero a la vez es, como decías vos, el domingo, que a mi amiga y a mí nos impactó cuando te escuchamos decir que tal vez lo más doloroso que pudiésemos vivir en esta vida es vivir separados de Jesús, ¿verdad?
vivir esta vida separados de Él. Y en esa Y como orfandad decías, espiritual. exactamente, como decías, vale la pena este llamado que Jesús nos hace. Claro. Y quiero seguir, Ujú. entonces, hay un par de versículos más acá, ¿verdad? Que pues como que Explica un poco esa explican un parte. poco Ujú. exactamente. Dice, supongamos que alguno de ustedes en el 28 quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede enviar a una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y quiero que hablemos de ese último, del 33. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, y Ujú. nada más para tal vez retomar un poco ese Ajá, 28, 29, bueno, claro, del 28 al 32, que es realmente lo que está haciendo es reforzando la idea de exacto. anticipen, calculen lo que implica, Ujú, que también responde en parte a lo que preguntabas al inicio, ¿verdad? Como, ¿cuál es ese paso que sigue después de, ok, ujú, estoy aceptando la invitación del Evangelio, ujú. entiendo que es el vínculo con el Padre, entiendo que eso me capacita, me pone en otro estado, Sí, claro. pero es una constante. Y en parte este pasaje encierra esa constante, de verdad, como Ujú, eh, en el entender lo que implica la constante de caminar y vivir en el Evangelio. Y no como decíamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, no ujú. solo pasar ahí por debajo Exacto. de un arco, sino es estar en esa convivencia y en esa relación con el Padre que nos ofrece Jesús. Y como decías, al final vuelve con otro énfasis específico y dice de la misma manera, Ujú, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ujú. Que ahí es donde suena tan categórico, ¿verdad? No puede ser mi discípulo si no renuncia, Sí, no puede ser mi discípulo si no carga la cruz y no puede ser mi discípulo si no me ama sí. primero. Y yo notaba algo aquí, ¿verdad? Porque Jesús viene hablando del vínculo del amor, que podríamos relacionar a las emociones. Viene hablando de la vida en sí misma, ¿verdad? De tomar la cruz y de lo que implica vivir, nuestro diario vivir. Y ahora está hablando de algo que me llama muchísimo la atención y que ya hemos estudiado en algunas otras ocasiones, pero a mí me encanta este tema. ¿Por qué Jesús toca el tema de lo que no es espiritual, sino de lo que es natural, como Sí, los bienes, sí, ¿verdad? O sea, de lo que es tangible para nosotros. sí. Esa última demanda, si se quiere ver, ¿verdad? Que no renuncia a todo, porque especifica, está hablando de bienes, bienes Ujú, materiales, como dices. ujú, Y es interesante porque yo creo que el ser humano fue diseñado, la raza humana fue diseñado para vivir en ese vínculo que tenía una distinción espiritual. ajá, Hay un pasaje, bueno, en Juan, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, dice que Dios es espíritu. ujú, Entonces que los que le adoran deben hacerlo en en espíritu. espíritu. Ujú, ¿Verdad? Entonces esa característica espiritual se perdió. Esa es la que Él viene ofreciendo, como vuelvan a ser ujú. seres no solo de lo material y de lo Sí, físico, conscientes solamente de lo material. sino que hay Ujú, un sentido espiritual. Esa es la vida espiritual que el Padre nos está ujú, ofreciendo a través del Hijo. ¿Verdad? ujú, Entonces yo creo que Él está entendiendo, ¿no? Y le está haciendo ver a la gente que todavía para nosotros, en nuestra experiencia natural, ujú, hay un apego al tener ujú, y a las cosas. Eh, y por supuesto que hay un apego, porque si no eres bueno con no busca lo espiritual no tiene ningún sentido. ujú, Entonces, todo lo intangible para el ser humano resultó no valioso. Y comenzó a ser valioso entonces, ¿cuánto tengo? ujú. ¿Qué dice la gente de ¿Cuánto mí? guardo? ¿Sí? Ajá. ¿Cuánto poder puedo tener sobre Ujú, X circunstancia, cosa o persona o relación? ujú, Entonces es interesante porque están esos patrones de conductas muy humanos y muy de todos donde queremos ujú, reconocimiento, fama, poder, ujú, autoridad. Y vivimos en una sociedad donde todo es muy demostrativo a partir de lo que tengo. ujú, ¿Verdad? Vivimos exacto. en una sociedad que separó el ser, ¿verdad? Como en lugar de Ujú, buscar ser alguien, es más importante tener. tener. Y, Ujú, y, nos, y nos hizo pensar además que el tener resuelve el ser. ¿Verdad?
Entonces, como si tienes Ujú, esto, ujú. eres de tal Eres. categoría, Ujú, eres, ¿verdad? ujú, Y lo espiritual es interesantísimo. Lo espiritual es interesantísimo porque lo que está diciendo es, eres lo que eres, número uno, ¿verdad? ujú. Muy en el sentido de la conciencia, como yo soy Diego, Ujú, en esencia. Y Diego inclusive es más que lo que la gente corpóreamente puede notar, ¿verdad? Alguien por ahí ujú, decía, ¿verdad? Si Diego le cortan un brazo, sigue siendo Diego, ujú, en esencia. Me cortan los dos brazos y una pierna y sigo siendo Diego en ujú, esencia. ujú, Eh, pero entonces, para el ofrecimiento espiritual, lo que está diciendo es, eso es trascendente más que lo material. Entonces, no solo que soy lo que soy, sino que mucho más importante, ahora tengo la oportunidad de ser lo que Dios dice que yo soy. ujú, Y es la gran carencia. Yo creo que la lucha que vivimos muchas veces es porque yo necesito redefinir quién ujú, soy y rechazo lo que Dios está afirmando de quién verdaderamente ujú. soy. Entonces tengo Exactamente. un problema que mencionábamos en la celebración este domingo que pasó. Ujú. Luchamos con identidad, Con identidad, luchamos con exactamente. pertenencia, Ujú, luchamos con propósito. ujú, Y justamente todos son temas que tienen que ver con quién ujú, soy. ujú, Y quien puede responder quién soy es Dios. Y viene ujú, con esa característica de lo espiritual. ujú, Entonces, obviamente, esa lucha, por decirlo así, entre lo material y lo espiritual, eh, está presente en cada ujú. uno de nosotros. Y Jesús está Claro. diciendo es, no permitan que lo natural, lo físico, se interponga en que ustedes puedan Ujú, seguir visionando y viviendo por lo eterno y por lo espiritual. ujú. En este pasaje y en otros no está satanizando las cosas ni Sí, los ni los bienes. bienes, Lo que está exacto. diciendo es parecido al pasaje de Ujú, aborrecer. Lo que está diciendo es ujú, tengan prioridad por lo espiritual. ujú, ¿Verdad? Dios tendrá cuidado de cada cosa en nuestras vidas. ¿Verdad? Entonces, ujú, el que no renuncie eh, a todo lo que tiene, y yo agregaría inclusive a todo lo que podría ujú. tener. Es cierto. Porque yo he Ujú, conversado con muchas personas que en el momento tal vez no tienen nada, ujú, ¿verdad? Como en el sentido de que está iniciando tal vez su carrera, muchachos jóvenes están haciendo la universidad, todavía ujú, tal vez no es como un sentido como que tienen, ¿verdad? No tienen, ujú, pero están aferrados a que van a tener. Esto es interesante porque inclusive ujú, implicaría renunciar a la posibilidad de A o B, no ujú. renunciar por completo, pero estar dispuesto a cederlo en categoría. Es decir, esto sí, esto es importante, esto es relevante, pero yo Ujú. necesito enfocarme o buscar lo espiritual Sí, todavía. yo te decía ahora que me recordaba el pasaje donde Jesús también habla de que esto puede ser como la comparación de dos señores, de dos amos, ¿verdad? Ajá. Que nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y Jesús también está hablando ahí acerca de los bienes y de cómo utilizar Cómo nuestros buscarlos. bienes también, ¿verdad? Y entonces ahora eso que estás diciendo de la posibilidad de tener, claro, si yo no hago a Jesús mi Señor, ¿verdad? Y le entrego a Él la posibilidad de mi futuro, de todo lo que voy a hacer y de lo que tengo, ¿verdad? Y pues me quedo con el otro señor, con el otro amo, Y de los ¿verdad? bienes. Porque hablábamos de que dos señores implicaba, ¿verdad? Ser amo de alguien implicaba que vos le pertenecías, pero le pertenecía tu tiempo, tu Todo. bienestar, todo, o sea, no te pertenecía absolutamente nada. Entonces, ahí es donde entiendo a Jesús diciéndonos pongan sus bienes para que estos no los dominen a ustedes, sino que yo señoree sobre estas Sí, cosas, ¿verdad? sí. Bueno, y recordando también el concepto de mayordomos, Ujú, ¿verdad? exacto. Si yo reconozco lo que tengo, reconozco también que provino de Él. Ujú, Y todavía también debo reconocer que debe haber un propósito para cada cosa que Él facilitó y puso en nuestras manos. Eh, exactamente. pero sí, es bueno, y ese tema es grandísimo, ¿verdad? También todo el tema de esa lucha, tal vez, de esa dualidad, ¿verdad? Entre lo material y lo espiritual. Eh, pero otra vez la invitación para Jesús es o la invitación de Jesús para nosotros más bien es como muy alta en cuanto a la expectativa, ¿verdad? Ujú, Como estén dispuestos a renunciar a todo, estén dispuestos a cargar su cruz, esa autonegación, ujú, y estén dispuestos a amarme a mí por sobre todas las cosas. ujú, Eh, y es la cotidianidad del Evangelio, exacto. y esa es la cotidianidad del creyente. Ujú, No que ya logramos esto, exacto, sí. sino que estamos en este proceso y Eso. estamos caminando. Mucho tiene que ver con el adquirir la conciencia de mis carencias, de mis necesidades y
no solo adquiriendo conciencia de lo propio, pero conciencia del ofrecimiento y conciencia del evangelio y la dinámica. Y cambiar desde la perspectiva antropocéntrica, ¿verdad? Como yo y el mundo, y hablar desde la perspectiva cristocéntrica, que es Dios revelándose en su Hijo para ofrecernos algo que no solo tiene implicaciones en el aquí. En el aquí, exactamente, sino que tiene implicaciones eternas. Exactamente. Y buscar movernos por esa perspectiva. Pero es el proceso del creyente y es el proceso del evangelio donde podemos levantarnos todos los días para imitar y seguir a nuestro. Claro, y recuerdo tal vez para concluir las palabras también que, bueno, traigo a colación lo que conversaban en el podcast anterior de que el evangelio es este tesoro de gran valor, ¿verdad? O sea, es que lo que estamos adquiriendo en ser discípulos de Jesús es lo que realmente vale la pena en esta vida, ¿verdad? Y como decías vos, no solamente verlo en esta vida, sino a nivel eterno, ¿verdad? De todo lo que vamos a disfrutar en la eternidad, y tal vez no pensándolo solo así, sino pensándolo en que Jesús es ese gran, gran tesoro que hemos encontrado, ¿verdad? Amigo, muchas gracias por esta conversación. Buenísimo. Y quiero entonces tal vez que nos puedas hablar un poquitito de lo que podemos esperar en las próximas enseñanzas también. Sí, bueno, si Dios quiere, nuestra siguiente reunión es 31 de julio. Vamos a estar igual en Sabana Norte, en el Hotel Palma Real, que ha sido un lugar que nos sienta muy bien. Yo me he sentido muy cómodo ahí y creo que las personas, la mayoría, bueno, todos los que me han comentado, es un lugar que se puede accesar bastante bien. Entonces vamos a estar ahí domingo 31 cerrando esta serie del Nexo. Así que Nexo. Ojalá puedan acompañarnos, sería increíble que estén con nosotros. Vamos a cerrar con un sentido práctico. Si ya vimos al Padre, vimos la condición del hombre, vimos la obra de Cristo como ese elemento que vincula, que es ese nexo que estamos hablando, pero ahora vamos a hablar de cómo responder. Exacto. Cómo responder a ese ofrecimiento, y también vamos a hablar un poquito de cómo compartir a otros y abrir ese regalo y cómo compartir ese regalo con otros. Entonces vamos por ese énfasis, si Dios quiere, para la siguiente semana que nos reunimos. ¿Y qué más les quería decir? Bueno, creo que en general para nosotros en Nexo iniciar con este tema del evangelio es clave para poder decirles a todos, ¿verdad? Como nosotros tenemos un corazón por el evangelio, un corazón por Cristo, y no lo hablamos desde el haberlo alcanzado todo, dijo Pablo, ¿verdad? Sino de que proseguimos a la meta. Exacto. Y esa meta implica que cada día caminamos en el evangelio y caminamos en Cristo. Y la invitación es para que todos los que nos acompañan, desde la gente que está en grupos pequeños, la gente que ha comenzado como a reunirse con nosotros en nuestras celebraciones, y la gente que ha estado escuchando también algunos de los podcasts y los recursos, se sienta invitada y acompañada a caminar en ese evangelio. Exacto. Y que podamos ser una comunidad que lo que promovemos es Jesús es el nexo. Y con Él tenemos un vínculo con un Padre que nos ama y un Padre que nos está adoptando, dándonos una herencia, dándonos un nombre, dándonos otro posicionamiento. Entonces por eso para nosotros también era tan importante comenzar con el nexo y el valor tremendo que tiene el evangelio para nosotros. Y nuestra gran esperanza es que siempre vamos siendo perfeccionados en el camino. Ahí vamos. Vamos juntos. Vamos juntos y ahí vamos perseverando en la fe. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y no se pierdan el siguiente episodio. Hasta luego. La vida.